¿Qué son exactamente los reinos jóvenes? ¿Qué ha sido de esas naciones después de la salida de Melniboné debido a la rebelión de los seres humanos? Y sobre todo, ¿cómo viajan entre ellos? Hoy, en las pantallas, suplementos de Elric. Buenas a todos, continuamos con nuestra reseña de suplementos de Elric de Melniboné, en el cual en esta nueva entrega vamos a repasar dos suplementos como son Navegando en los mares del destino y Atlas de los reinos jóvenes. Vamos a empezar por este porque creo que va a ser un poco más polémica mi reseña. Bien, este libro, cuando yo lo leí y tenía alrededor de 20 años, me pareció el mejor de todos, o sea, pero de largo. Me pareció que era un suplemento tanto indispensable como muy bueno. Mi opinión a día de hoy, cuando me he releído gran parte de este manual para hacer la reseña y refrescarlo, es todo lo contrario. Creo que es un suplemento especialmente mediocre. No malo, mediocre. Y ahora me explicaré. Lo primero de todo, este suplemento aparece como volumen 1 el continente norte. Este va a ser el primero de una serie de 4 libros en el que iban a relatar el suplemento del sur en el 2, el del oeste en el 3 y todo lo que es el océano con sus islas y tal en el 4. Nunca salió. Es verdad que mínimo el 2 sé que terminó saliendo por Mungus. Mungus, que decidió coger este suplemento y hacer la segunda parte siempre prometida, creó el del continente del sur. No sé si salió el del 3 o del 4. La edición de Mungus la verdad la tengo muy perdida. ¿Y por qué digo que este suplemento es mediocre? Bien, porque al contrario, sobre todo una vez que lees este desconocido, después de leer el este desconocido y sobre todo tener bastante, en mi caso, bastante más experiencia, ese suplemento es mediocre porque se hace un evento de conformismo a la hora de representar los reinos jóvenes del continente del norte en naciones, en trasunto de naciones europeas. Algo que en mi caso del este desconocido me pareció muy bueno, que es crear tus propias culturas usando retazos de información de las novelas de Moorcock y consultándole en teoría al propio Moorcock para crear ese libro. Aquí el autor decide coger civilizaciones europeas y transmutarlas, la cual me hace a mí un poco raro porque las novelas de Elric, los reinos jóvenes no me dan esa sensación. Le quitas ese evento exótico, a veces incluso alienígena, que tienen los reinos humanos de los reinos jóvenes, sobre todo porque está, para mi punto de vista, más basado en culturas más cercas de la edad antigua que de la edad moderna. Y aquí algunas ilustraciones incluso te dan a entender que algunas naciones están más cerca del siglo XVII-XVIII que de lo que podría ser una época cercana al Imperio Romano. Y eso para mí me ha chocado. Es verdad que el libro en ciertos puntos está bien, o sea, tiene todos los componentes que tiene que tener un atlas, una guía Michelin, un gadgeteer, que describen los países con sus gentes, los lugares de interés, sus principales ciudades, un poco su geografía. Habla, y aquí sí que es un poco malo, aunque después se corrigen en los capítulos finales del libro, alguna pequeña idea de alguna cosa que están haciendo algún personaje o alguna de las naciones que encontramos por aquí, pero en ningún caso tenemos un gran desarrollo. Es un suplemento para salir del paso. Cualquier director que quiera dirigir en los reinos jóvenes, en esta versión de los reinos jóvenes, que yo digo que no encaja con mi visión de los reinos jóvenes, y no sé si encajará con la de Moorcock tampoco, basándome en lo que leo en sus novelas. No he leído los cómics, así que no creo que también están organizados con él, o al menos con su visto bueno. Aquí ya os digo, muchas veces releyendo este libro me ha dado un poco, me he vuelto un poco vago. Quizás también es un motivo por el que esta reseña ha tardado tanto en llegar, porque me quería releer toda la línea de Elric y este libro se me ha atragantado, pero muchísimo. Una cosa que tiene interesante es que nos cuenta un poco la historia de la creación del mundo, y además nos van a hablar de los 10 años que transcurren, bueno, los 9 años que pasan entre que está la ambientación
que han escogido para este juego y los eventos que ocurren del fin del mundo al final de la saga de Elric. Pero, y eso está bien, ¿no? Porque si alguien quiere apegarse a los eventos de las novelas, pues todos los países tienen año por año qué ha ocurrido en ese país. Ese concepto me parece interesante, sobre todo para hacer lo que yo llamo crónica de eras, en la cual, pues, tú no juegas las partidas semana a semana, día a día, sino que te gusta que pase un poco de tiempo o ambientar las aventuras en años distintos. No todos los juegos lo dan y esto te ayuda mucho a la hora de hacerlo. Coge pinceladas de lo que son gran parte de los reinos jóvenes y el autor pone, creo que demasiado de él mismo. Y le da esa sensación que comparado con el este desconocido, es como si este suplemento hubiera decidido haberse hecho con menos trabajo o ser bastante más conservador. Porque no, las sensaciones que da este libro, que son las opuestas del este desconocido. Ya os digo, yo creo que su mayor problema es competir con el otro libro. Fuera de que pueda competir o no con la visión de Elric que pueda tener el aficionado que se acerca a este libro, el mayor problema que tiene es competir con lo que probablemente sea el mejor libro de la línea, junto con Hechiceros de Patang, en mi punto de vista. A mí me gusta más el este desconocido que Hechiceros de Patang, pero he de reconocer que si me tuviera que quedar con 3 libros de Elric, y sería Hechiceros de Patang, el este desconocido y el Grimorio de Bronce. Y el Grimorio de Bronce porque creo que es un complemento de reglas especialmente bueno. Y ya os digo, lo vamos a tener todas las naciones del norte, bueno, del noroeste, porque el noreste es el este desconocido. De hecho, nos hablan un poco del paso y tal, porque hablan del desierto que hay antes de llegar a los pilares. Y bueno, pues yo os digo, es que hay molinos. Hay molinos, es que es un país que es España. No sé. Algo suena muy raro en este. Bueno, pues nos escriben eso, nos describen los distintos lugares, con sus ciudades, lugares de interés, sus gentes, cómo funciona su sociedad, su sistema de gobierno y varios personajes. Esto lo hace con bastantes países, como por ejemplo Vilmir, que Vilmir es una civilización colocada en 9 ducados, en la que cada uno tiene como su propio microsenado, que hay un gran senado. Y Ilmora, que era la joya de la antigua Melniboné, y uno de los lugares por los que más lucharon por conservar. Tienes el desierto de las lágrimas, que bueno, pues es uno de los grandes desiertos del lugar, creo que es bastante interesante, pero claro, es que le dedican 6 páginas. Es que los dos lugares más interesantes, o sea, los que no te conformas con ser un mero trasunto, le dedican muy poquito tiempo, y el desierto de las lágrimas está entre ellos, ¿no? Hay alguna cosa que me raya. Por ejemplo, el país más poblado creo que tiene 2 millones de personas. Me parecen pocas. Nansork, que Nansork era el sitio este que estaba impuesto por el caos, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente, que era Nansork. Después tenemos una especie de gran ciudad en el bosque, con varios tipos de civilizaciones alrededor de este bosque, y una especie de ciudad que resiste en el centro. El desierto de los susurros, que es la puerta al este, en el que vive muy poquita gente, pero que tiene algunas cosas muy interesantes. Todo el tema de la fortaleza de la perla transcurre aquí, y es una lástima que cuando te habla de los soñadores te dice que se harán en un suplemento posterior. A mí la fortaleza de la perla es un libro que mucha gente dice que es el de los peores, y a mí es uno de los que más me gustan, junto con la Torre Banestente. Tenemos Tenelor. Tenelor es súper curioso porque es una ciudad de la balanza que solo puedes encontrar si estás equilibrado. Y cuando llegas es un paraíso, menos para el propio Elric, que obviamente el lugar le crea tremendamente infelicidad, ¿no? Pero Elric también es que es una persona que debe ser melancólica, ¿no? Le pasa un poco como Sueño en Sandman, ¿no? Que te dicen que Sueño debe ser melancólico. Incluso cuando encuentra la felicidad, él tiene que serlo, porque es así, ¿no? Elric ha vendido su alma al caos y tiene ese punto de que desea ser infeliz en realidad. Busca la felicidad, pero su destino es ser infeliz, y él tiende a la infelicidad.
Telenor a mí es uno de los lugares que más curiosos que me parecen de todo el suplemento. Y le pasa lo mismo que a la ciudad del bosque o al desierto de las lágrimas. Que es que aquí es sangrante, le dedica 5 páginas. Que yo entiendo que es una ciudad que no está muy bien descrita y que además es un problema porque solo pueden encontrar los agentes de la balanza cósmica. Pero joder, 5 páginas. Dame algo más. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Después tenemos ideas de aventura. Esto es lo que yo podría llegar a quejarme. Es que tiene... Y el mayor problema es que Telemor no tiene. Bueno, tiene, pero bueno, para mí no es un gran desarrollo. Nos cuentan una aventura, una idea de aventura para cada uno de estos países. Me resulta cojo. Y creo que es uno de los grandes problemas. Aquí te describen mucho las localizaciones, pero te dan poco pie a ideas de aventuras en ellos. Te dan alguna pincelada, pero yo hubiera preferido que me hubieras unas poquitas píldoras adicionales, aunque fuera una tontería, ¿no? Una píldora por ciudad. Es verdad que cuando te escriben algunas ciudades, algunos personajes, por ejemplo, hay un personaje que está buscando un huérfano para darle su fortuna y tal, pero no sé, a mí me ha faltado chichilla. Ya os digo, este libro cuando lo he leído, no sé, a lo mejor iba muy predispuesto a que no me gustara, pero me ha sorprendido lo poco que me ha gustado cuando yo recuerdo que era de mis libros favoritos. O sea, yo cuando... De hecho, yo me basé en este libro para hacer cierto elemento, ¿no? En mi propio mundo de campaña. Yo me basé en la estructura de este libro. Y recordaba que era muy buena y que me gustó. Bueno, pues los gustos cambian, ¿no? Y ya os digo, me ha decepcionado muchísimo. Después tenemos el calendario de los reinos jóvenes, en el que nos dicen los 2 calendarios por los que funciona el mundo de Elric, el melnimonés y el de los hombres. El Melniboné basado a partir de la creación de la propia Melniboné, y el de los jóvenes a partir de la fundación, bueno, de la expulsión del imperio melnibonés de los propios reinos. Y os digo, está bien. El mayor problema que puedo tener es que era el primero de una serie de 4. Y bueno, pues si buscáis una guía funcional, funciona. Si buscáis algo que suene más a Elric, no está muy bien. Y ya os digo, yo me quedaría con este desconocido antes que con este. No me ha enamorado. Y después está Navegando en los mares del destino. Este suplemento yo creo que es muy necesario, pero también muy o sea, lo podéis ignorar. ¿Por qué creo que es muy necesario? Esto es el equivalente a no tener un sistema de combate espacial en Star Wars o en Star Trek. El mundo de Elric, la navegación y todo lo que tiene que ver con el mar es súper importante, es clave. Podríamos decir que capital. Pues aquí tenemos las reglas de los barcos y la navegación en el mundo de Elric. ¿Qué pasa? Te puede pasar como en Star Wars o en Star Trek. Ignoras la parte de las naves. Perfecto, de hecho aquí te dicen que lo ignores cuando no sea crítico. Pero claro, en un mundo conectado por un enorme mar interior, o sea, porque todos los reinos hacen como una especie de rosquilla, creo que este suplemento es bastante capital. Problema que tiene, vamos a notar que el 99% de aquí es enorme paja. ¿Por qué digo esto? Bien, lo primero que tenemos son las reglas de barcos. Y las reglas de barcos, tú dices, oh, pues vendrá mucho. No, las reglas de barcos en menos de 8 páginas se las han finiquitado. Fin, no tiene más. Es una regla de crear barcos, que podría ser pues un poco más complejo. Al ser BRP, pues tiene sus complicaciones y tal. Pero bien, es la típica regla de creación de nave espacial, de barco, de cualquier juego que tenga este tipo de elementos, con sus más o sus menos. Después tenemos la navegación de los reinos jóvenes. Esto ya no son reglas, estos son consejos de cómo funciona, cómo conseguir los distintos tipos de armadas, mercaderes, piratas, cómo conseguir comida, cómo sobrevivir, cómo encuentras unas rutas y todo ese tipo de elementos. Una cosa curiosa, que me ha parecido muy curiosa, es que te viene una página recopilando todas las batallas navales de las novelas. Curioso. Compendio de marineros. Aquí nos ponen un barco de ejemplo de cada gran cosa, como por ejemplo una galera de guerra melnibonesa, un barco pirata. No está mal. No está mal. Funcional. Yo esperaba otra cosa, sinceramente. Yo hubiera esperado, esto no viene en el libro en ningún momento, pero aparte de esto, que me pusieras galeras famosas, aunque te los hubieras inventado.
tipo lo que era el manual de primera edición de los piratas de Séptimo Mar, en el que tenías tripulaciones y barcos de ejemplo descritos y tal. Creo que haber cogido una serie de capitanes con sus naves y sus tripulaciones famosas para poder usar aventuras y que pudieras orbitar aventuras en torno a ellos hubiera sido algo muy útil. El libro descarta esa opción en todo momento. No entiendo por qué. Criaturas del mar, pues criaturas marinas, obviamente un pequeño bestiario tiene que haber. Y a continuación tenemos la llave oscura. La nave oscura. La nave oscura es el barco que aparece en Marineros de los Mares del Destino, que es un libro curioso que cuando yo me lo leí la primera vez no me gustó nada. Fue la segunda vez cuando me lo releí que me gustó. Creo que es un libro complicadete. Sobre todo porque junta muchos conceptos de todo el resto de sagas de Moorcock que no son Elric. Pero bueno, aquí viene, nos habla además del último viaje, eso que ocurre en al final de la segunda trilogía de Blackmoor. Y bueno, pues te habla por encima. También te dice que en parte no te aconsejo usarla, pero bueno, te lo tiene que describir. Por aquí al cabo, o sea, llamándose Navegando por los Mares del Destino, cómo no va a venir el barco más famoso del multiverso de Moorcock. La maldición del susurrador es una pequeña aventura que, bueno, suena completamente a me apetece rellenar. Y es una aventura marítima en la que te utiliza todos los grandes conceptos y en el que aparece una galera melnimonesa. Esta parte me gusta, ¿no? Porque te enfrentas con melnimoneses, pero bueno. Recursos en el que, bueno, pues nos habla un poco de modificaciones a las reglas básicas. Y por último viene como una especie de pequeño... la descripción de los grandes puertos de los reinos jóvenes. De todos, no solo los... O sea, de todos, no solo los del norte. De todos los reinos jóvenes. Y nos hablan un poco, es como una especie de diario de un capitán. En un formato que leer es horrible, porque aparte de que está en la parte apaisada, está hecho como para arrancarlo y crear un cuadernito. Con lo cual... la página siguiente no es exactamente la página siguiente, sino que tienes que pasar página, después retroceder página. No es la primera vez que lo hizo la factoría. La factoría esto también lo hizo mínimo. No recuerdo, en Ciudad de las Mentiras no recuerdo si lo hizo, quiero recordar que sí, pero donde sí lo hizo es en la tumba de Yuchiban. Que leer eso es un maldito horror, por más que nada porque la tumba de Yuchiban en inglés era una caja y eso era un diario que estaba aparte. Y aquí pues te lo cascan a las últimas páginas, con lo cual leerlo es un infierno. Y bueno, dárselo a los jugadores inviable. Además haya habido que fotocopiar todo eso y tal. Está... Ya os digo, como veis gran parte del suplemento es paja. Dedica muchísimo tiempo a la aventura, que más allá del interés que puedas tener de cómo combate y algunas cosas que tienen las naves melnimonesas, a mí no me ha entusiasmado. Pero bueno, si te mola la parte más naval y te mola todo el tema de Melniboné, sí que está chulo. Y bueno, esto es todo por ahora. Creo que me faltan al menos 2 vídeos más, así que la semana que viene seguiremos viendo suplementos de este juego, que a mí particularmente me gustó mucho en la época, aunque yo creo que necesitaría una nueva edición. Existe, es Moorblade, que se anunció en español, pero que por temas variados parece ser que al final no saldrá. Así que bueno, yo creo que en algún momento volveremos a tener una edición en español. Pero bueno, aunque no sea de la edición actual. O sea, seguro Elric es una de esas franquicias que vuelve una y otra vez. Seguro que el día que salga una serie o una película, porque esto tiene pinta, saldrá una nueva edición y esa seguro que la tenemos en español. Así que bueno, hasta otra. Soy Ezcarran.